vamos a hablar respecto al juego como parte de la evaluación e intervención psicomotriz. Para poder contextualizarnos en todo lo que tiene que ver con juego, vamos a tratar de definirlo ya desde una mirada actual, ya, y también desde una mirada más tradicional como la relacionada con Piaget. El juego es una forma de expresión de los niños, ¿ya? Es una forma de expresión que permite a los niños mostrarse tal y cual como son. Entonces ellos a través del juego van a poder representar toda la parte motriz, emocional, social, todo su ser interno, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de evaluarlo en un contexto espontáneo, en un contexto donde los niños se sientan en confianza, para que podamos sacar lo mejor de sí, de ellos, y podamos hacer realmente una evaluación objetiva. Los niños a través del juego representan la realidad, ¿ya? La realidad que están viviendo, y también representan la parte madurativa de su sistema nervioso central. Porque para jugar, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos la parte sensorial, las actividades psicomotoras, necesitamos un desarrollo social y también necesitamos un desarrollo que tenga que ver con la parte cognitiva. Vamos a revisar ahora, para poder entender todo este concepto de juego, las teorías del desarrollo cognitivo planteadas por este psicólogo que se llama Piaget, ¿ya? Piaget hablaba de 4 estadios donde se desarrollaba la parte cognitiva en todos nosotros, en todos los seres humanos, ¿ya? Y estas teorías de desarrollo cognitivo son las que se utilizan en la actualidad, también para enseñar en educación superior, son totalmente vigentes, ¿ya? Entonces tenemos la teoría o el primer estadio, que corresponde al estadio sensoriomotor, que va desde los 0 a los 2 años, donde los niños aprenden, todo lo que aprenden a nivel cognitivo tiene que ver con sus sentidos y con la interacción con el resto de los objetos. Recuerden, ¿no es cierto?, que ustedes vieron el desarrollo psicomotor normal, y ahí podían observar que los niños eran muy sensoriales, muy motrices. Ellos se mueven mucho, ¿no es cierto?, en base a reflejos en un comienzo, para después poder empezar a realizar todo lo que tiene que ver con el movimiento voluntario. Después tenemos una fase 2 o un estadio 2, ¿ya?, donde Jean Piaget habla que este estadio es entre los 2 y los 7 años. Por lo tanto, es un estadio preoperacional. O pre a las operaciones concretas, ¿ya? Aquí en este tiempo los niños desarrollan toda la función simbólica que tiene que ver con el lenguaje oral y escrito. Ya todos los símbolos los van incorporando a nivel cerebral para poder, ¿no es cierto?, incorporarlo y darle sentido a través de la realidad. Después el estadio cognitivo 3 corresponde a las operaciones concretas, que se desarrolla entre los 7 y los 12 años, donde aquí ya tenemos, las operaciones concretas se refieren a operaciones mentales simples, por ejemplo, la reversibilidad, operaciones mentales como poder contar hacia atrás, poder pensar, ¿no es cierto?, en lo que pasó ayer, en lo que puede pasar mañana. También tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas, una mente mucho más concreta. Y por último tenemos el estadio 4, que tiene que ver con las operaciones formales. ¿Ya? Las operaciones formales se desarrollan desde los 12 años hasta la adultez. Aquí es donde ya empezamos a pensar de manera lógica, ya ¿no es cierto?, con una causa, un efecto, vamos dando secuencia a las cosas, y sobre todo se desarrolla el pensamiento abstracto. Es decir, nosotros podemos pensar sobre el pensar, podemos darle un sentido, por ejemplo, a Dios, podemos tener un pensamiento inductivo, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a poder predecir ciertos acontecimientos, y también podemos comenzar a deducir cosas, ¿ya? Con una serie de elementos nosotros podemos solucionar o llegar a sacar conclusiones y poder resolver un problema sin tener todo, ¿ya? Estas son las teorías de desarrollo cognitivo según Piaget, que son la base fundamental para poder entender cómo funciona el cerebro de un niño y así poder relacionarlo con lo que vamos a ver ahora,
que es el juego, ¿ya? Entonces, tenemos una etapa sensoromotriz, que ustedes la vieron muy profundamente, tenemos una etapa preoperacional, donde se desarrolla la función simbólica, y tenemos la etapa de las operaciones concretas, donde ya la mente, ¿no es cierto?, empieza a hacer operaciones mentales simples, y la etapa de las operaciones formales, donde ya desarrollamos todo el pensamiento abstracto y ya hablamos de operaciones formales. Entonces, tomando en base a lo anterior, vamos ahora a clasificar el juego, basándonos en Piaget, en 3 tipos de juegos. Vamos a hablar del juego funcional, del juego simbólico y del juego de reglas. Bueno, antes de partir, quiero mencionar que cuando estos estadios o este tipo de juego, porque acá vamos a ver que también están divididos en edades, uno va de los 0 a los 2 años, el otro va de los 2 a los 6 a los 7 y del otro de los 7 en adelante, no es que termina un estadio y este se pierde por completo y pasamos al otro, sino que todos estos estadios o estos diferentes tipos de juego se van sobreponiendo unos con otros, se van perfeccionando y van avanzando, ¿ya? Es importante también considerar que en todos los niños se da este mismo orden, ¿ya? Así que para la evaluación nosotros tenemos que considerar esto y vamos a ver ahora qué es lo que significa cada uno y cómo lo podemos ir evaluando. Entonces, lo primero que tenemos es el juego funcional, que va de los 0 a los 2 años, ¿ya? Entonces, este juego tiene que ver con ejercicios. Los juegos de ejercicio, que son propios del estadio sensoromotriz o sensoromotor de los 2 primeros años de vida, son aquellos juegos que se repiten una y otra vez, ¿ya? Por el puro placer de obtener un resultado inmediato. Cuando nosotros ejercitamos un movimiento tantas veces, también vamos desarrollando ciertos músculos, ¿ya? Y por lo tanto el juego también desarrolla múltiples habilidades. Dentro de ellas está que desarrolla todo el sistema sensorial, los desplazamientos, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, la comprensión del mundo, lo que pasa a través de una causa, ¿no es cierto? Que las cosas que nosotros hacemos tienen un efecto. También existe, ¿no es cierto?, la autosuperación, porque los niños son muy persistentes, entonces quieren experimentar y lograr un objetivo. También tiene el inicio de la interacción social y además también se desarrollan, por ejemplo, las conductas motrices de base como la oculomotriz, ¿ya? Entonces, a través de este juego funcional, los niños son capaces de dominar el espacio, de darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo es este espacio que los rodea. Es capaz de explorar las cualidades de los objetos, ¿no es cierto?, si son redondos, si son cuadrados, si son ásperos, si son pesados, ¿ya? Y también pueden experimentar o desarrollar la interacción social. Muchos de estos juegos son mediados por adultos o, ¿no es cierto?, al menos los juguetes, ¿no es cierto?, o son estimulados mucho por personas adultas. Existen 3 tipos de juegos de ejercicio. Dentro de estos están los juegos de ejercicios con el propio cuerpo. Dentro de ellos se encuentran el arrastre, los volteos, los desplazamientos, el gatear, la aprehensión, ¿ya? Los juegos de ejercicios con objetos, por ejemplo, acá podemos tener todo lo que es chupar, lanzar un objeto, agitar, por ejemplo, un cascabel, ¿ya? Esos son, lanzar una pelota, un balón, esos son juegos que tienen que ver con objetos, juegos de ejercicio con objetos. Y también tenemos el juego de ejercicios con personas. Este juego de ejercicios con personas tiene que ver, se realiza cuando los niños sonríen, cuando se tocan a otras personas, se esconden, ¿ya? Y tienen que ver mucho con la interacción social. Eso son como la generalidad de estos juegos. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la evolución del juego funcional, cómo va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Bueno, acá si se fijan en este cuadro que les presento, vamos a dividir el juego funcional desde los 0 a los 4 meses, desde los 4 a los 8 meses, desde los 8 a los 12, desde los 12 a los 18 y de los 18 a los 24 meses o 2 años.
Entonces, acá vamos a comenzar con el juego de los 0 a 4 meses, que no nos podemos olvidar que tienen en un comienzo los niños están interferidos por estos reflejos primitivos automáticos que dominan el movimiento, ya que todavía no se ha logrado la mielinización total, ¿no es cierto?, de la corteza. Por lo tanto, está su tronco cerebral siendo el que está teniendo la jerarquía del movimiento. Por lo tanto, todavía no es un movimiento voluntario. Sin embargo, pueden seguir el sonido de un cascabel, pueden seguir el sonido de un ruido, de un objeto luminoso, etcétera. Acá se produce lo que se llama en psicomotricidad la reacción circular primaria, ¿ya? Que consiste en una reacción, ¿no es cierto?, como dice la palabra, y circular porque es algo que no tiene fin y que se va repitiendo constantemente. Es primaria porque es la primera que aparece. Por lo tanto, esta reacción circular primaria es una acción que se produce al azar, de manera casual, pero el niño la repite constantemente por el solo placer de poderla sentir nuevamente. ¿Ya? Esta primera reacción circular primaria se produce con el mismo cuerpo. Por ejemplo, una reacción circular primaria sería chuparse un dedito, tocarse una parte del cuerpo de manera constante, ¿ya? Solamente con el afán de chupar por chuparse un dedito o tocar por tocar, ¿ya? Esa es una reacción circular primaria y eso es algo característico de este mes. Entre los 4 y los 8 meses se produce una reacción circular secundaria, ¿ya? Que es más madura, y acá ya empezamos a tener interferencias de la parte física y social, porque acá a los 4 meses todavía el desplazamiento y todos los movimientos que nosotros podemos tener de un niño no es todavía muy preponderante, ¿ya? Sin embargo, ya a los 4 o 8 meses un niño ya genera muchas más cosas, puede girar, ¿no es cierto? También tiene mayor contacto visual, ya se ríe, hace muchas más cosas. Entonces, ahora vuelve a descubrir una conducta que también puede ser casual, ¿ya? Pero que se produce y él la quiere repetir para poder volver a sentir esta sensación placentera, ¿ya? Y esta tiene que ver ahora con un objeto o con una persona. Por ejemplo, es dejar caer un objeto para que la otra persona se lo recoja, tocar la mano de un adulto cada vez que él quiere que le prenda un juego, hacer un gesto, un balbuceo para solicitar algo o para poder conseguir alguna sonrisa del adulto. Por lo tanto, ya es secundaria porque ya se relaciona, ¿no es cierto? Es mucho más madura y se relaciona con otras personas o objetos. Se habla aquí de que los niños ya son capaces de realizar, ¿no es cierto?, algún tipo de estímulo a los adultos para poder mantener una acción que a ellos les parece interesante. Bueno, entre los 8 y los 12 meses ya no es un niño que gatea, por lo tanto es un niño que puede permanecer sentado por sí solo, además es un niño que quizás ya va a dar sus primeros pasos. Acá hablamos de un juego intencional, ya los niños ya tienen una mayor comprensión de la realidad, por lo tanto ellos son capaces de predecir ciertas cosas, como por ejemplo, si uno le esconde un juguete, ellos son capaces de darse cuenta que está debajo de una manta o dentro de una caja. Hay una intención ya para jugar. También, como ya están comprendiendo más la realidad, empiezan los juegos de falda, y así se llaman juegos de falda, que es cuando el adulto, en este caso por lo general son los cuidadores, posicionan al niño, ¿no es cierto?, en sus piernas y empiezan a generar una interacción que puede ser a través de sonrisas, cantos, pero donde los niños siempre van a tener el protagonismo, ¿ya? Y generalmente también ahí uno los balancea un poco, juega con ellos en la falda, y esto es muy común, y hay una intención y hay una mucha mayor comprensión también de la realidad y también un mayor contacto social. Entre los 12 y los 18 meses ya comienzan nuevas coordinaciones, ¿ya? Aquí son nuevas coordinaciones de acciones. Por lo tanto, ya a través de esta
representación mental que ya tienen de los objetos, son capaces de dar un uso funcional a algunos instrumentos. Por lo tanto, acá ya empieza el juego instrumental. Por ejemplo, utilizar una pala para sacar cosas de un arenero, poder utilizar un palito para sacar algunas cosas que están más altas, etcétera. ¿Ya? Entonces, a través de estas repeticiones empiezan a aparecer estas nuevas coordinaciones para poder conseguir ciertas acciones. También acá en esta etapa, como ya empiezan a realizar imitaciones, son capaces de sacar la lengua, son capaces de imitar algunas cosas de los adultos, ya empiezan a realizar imitaciones. Ya quiero que lo recuerden bien porque más adelante vamos a ver el juego simbólico y ya ahí no es una imitación, aunque puede parecer similar, pero acá son imitaciones, representan algo que otra persona está haciendo. Y entre los 18 y los 24 meses ya los niños son capaces de representar, es decir, son capaces de imitar, pero sin tener un modelo presente, en este caso al adulto, ¿no es cierto?, que estaba realizándole algún gesto, alguna acción. Acá ellos son capaces de poder imitar, pero guardándolo en su mente y poder recordar en el fondo y poder imitarlos en base a lo que ellos vieron. Por ejemplo, son capaces de lanzar una pelota también, ¿ya?, y predecir hacia dónde se puede dirigir la dirección de esta pelota, porque ella también tiene una representación mental de lo que puede suceder con un objeto, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, acá también son capaces de imitar por ejemplo, imitar que juegan, por ejemplo, imitar que se van a dormir y se posicionan sobre un cojín, imitar que van a comer y hacen como que comen, imitan como que pudiesen estar hablando por teléfono, ¿ya? Pero acá lo interesante es que acá, entre los 12 y los 18 meses, aparece el juego instrumental, dándole una función a los objetos. La representación ya significa que ya genera una representación mental y pueden imitar sin estar viendo, ¿ya? Y pueden predecir también algunas funciones o acciones que puede realizar un objeto. Eso respecto al juego funcional. Después vamos a pasar al juego simbólico, que se desarrolla entre los 2 y los 6 y 7 años. El juego simbólico es uno de los más típicos de los juegos, ¿ya? Por lo general ustedes quizás van a recordar, ahora cuando hablemos de esto, que de algunos juegos que ustedes que podían realizar. ¿Ya? Este juego simbólico es propio del estadio preoperacional, ¿ya? O sea, antes de las operaciones concretas. Consiste en simular situaciones, en simular objetos, simular personajes que no están presentes en el momento, ¿ya? O sea, no es una imitación, estamos simulando, ¿no es cierto?, que soy esto, estoy simulando que soy lo otro. Bueno, como de manera general, el juego simbólico reúne todas las características del juego funcional, lo que vimos anteriormente, ¿ya? Es una versión simplificada de la realidad social, ya, porque los niños a través del juego simbólico empiezan a poder entender el mundo de los adultos. Por lo tanto, tratan de simular una realidad para que ellos puedan comprenderla dentro de su mente y así darle sentido. Es un juego diferenciado, ¿ya? Porque ellos son capaces de poder tener roles dentro de este juego, ¿ya? Y repartirse roles quizás con nuestros niños. Y también tiene que ver con la realidad individual del niño, ¿ya? Es decir, mientras más experiencia y más situaciones este niño esté viviendo, también más potencial, ¿no es cierto?, va a tener un mayor repertorio para poder generar un juego, para poder generar estas simulaciones. Ahora hay que distinguir dentro del juego simbólico estas tres características que están acá abajo, que tienen que ver con los diferentes tipos de juegos que podemos observar en esta estadio. El primero es el juego individual, ya que esto dura aproximadamente hasta los 4 años, ya, donde los niños juegan solos, les gusta estar jugando solitos, son capaces de entretenerse solos, etcétera.
Después tenemos el juego paralelo, o en paralelo también lo pueden encontrar, que es cuando los niños juegan con otros niños, pero cada uno juega solo. O sea, están, por ejemplo, un niño puede estar jugando a, a comer o con algún tipo de autito, y al lado hay otro niño que está jugando otra cosa. Están juntos, pero no están jugando juntos. ¿Ya? Eso se llama juego paralelo. Y después, ya cuando los niños ya son más grandes, aproximadamente ya a los 5 o 6 años, ya empieza un juego compartido, donde los niños ya empiezan a relacionarse más con los otros y son capaces ya de tener roles y empiezan a tener un juego social, un juego compartido o un juego colaborativo. ¿Ya? Así lo pueden encontrar. Entonces, ¿cómo evoluciona este juego? ¿Ya? Este juego simbólico. Existe el juego presimbólico, ya que es como la preparación para este juego simbólico, por eso es pre, ¿no es cierto? Donde, porque, ¿no es cierto?, que el juego simbólico empieza a los 2 años, según los estadios de Piaget. Pero hay una preparación, hay un apresto previo, donde se trabaja, ¿no es cierto?, para lo que va a ser el juego simbólico. Bueno, entre los 0 y los 4 meses, los niños empiezan a categorizar estos conceptos simbólicos, observando, ya, y en algunos casos utilizando y aprendiendo respecto al uso funcional de los objetos. ¿Ya? Esto, a medida que va viendo, ¿no es cierto?, la mamá cómo los va realizando, ellos mismos van ya aprendiendo, empiezan a comprender, ¿no es cierto?, este uso funcional de los objetos. Después, entre los 4 y los 8 meses, tenemos acciones simbólicas con su propio cuerpo. Es decir, hay muchas de las acciones que ustedes van a ver en los niños que de repente las exageran. Por ejemplo, no sé, se asombran y colocan caras, o bien se hacen como que se quedan dormidos y es muy exagerado, o, 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 o hacen que comen y hacen como que estuvieran comiendo muchas cosas, ¿ya? Bueno, pero tienen como un apresto para poder ir a la otra parte, que es el juego simbólico propiamente tal, ¿ya? Y acá también les hice una secuenciación está como una hoja una línea de tiempo respecto al juego simbólico, donde vamos a hablar primero entre los 18 y 19 meses y vamos a llegar hasta sobre los 4 años. Entre los 18 y los 19 meses, entre los 18 y los 19 meses, los niños comienzan con lo que se llama integración y descentración. Ya acá los niños empiezan a repetir o a simular escenas que ellos han vivido, pero que son muy conocidas, ¿ya? Entonces empiezan como a representarlas. Pero son cosas muy cotidianas, como comer, dormir, y ellos empiezan a simular. Simulan que hablan por teléfono, que le dan de comer a una muñeca, ¿ya? Pero son cosas muy, muy, muy cotidianas para ellos. Después, entre los 20 y los 22 meses, ya empieza a haber una combinación de actores y juguetes, donde ellos ya simula sobre personas y objetos, ya hace acciones simuladas sobre personas y objetos. Por ejemplo, revuelve una olla, acuesta una muñeca, utiliza un palito como que fuera un caballo, ¿ya? Entonces empieza a tener esta combinación que empieza ya a demostrar, ¿no es cierto?, su concepto de la realidad, y empieza también a demostrar su rol como persona. Después, entre los 22 y los 24 meses, ya estamos casi a los 2 años, empieza el inicio de la secuenciación de acciones y esquemas, ¿ya?
aquí estas secuencias son ilógicas, muchas veces no tienen un orden. Por ejemplo, puede estar dándole de comer a una muñeca y después la hace dormir y después le vuelve a dar de comer. Entonces no tiene mucho sentido esto, es una secuenciación ilógica que va a ir cambiando, ¿no es cierto? Pero todavía esto es un poco inmaduro lo que están haciendo respecto a la parte cognitiva. Acá ya empiezan también a asignarse roles más definidos, como por ejemplo juegan que ellos son la mamá o son el niño, ¿ya? Entonces eso corresponde a antes de los 2 años. Después ya cuando son nosotros ya maduran y son entre los 30 meses y los 36 meses, ya comienza la secuenciación de la acción y de objetos sustitutos. Ya acá ya empiezan a incluir personajes de ficción, de repente por ejemplo un superhéroe o puede ser algún mono animado que les llamó la atención, donde lo empiezan a incluir con objetos, lo visualizan como si fuera un objeto que no se parece en nada al personaje, pero sin embargo ellos le dan una vida, ¿no es cierto?, a este objeto y piensan que es el mono animado que estaban viendo, y ya empiezan a incluir estos personajes dentro de esta secuencia. Mejoran mucho más los roles, son más definidos, es mucho más lógica la secuencia también, son capaces de hacer como un libreto, como un repertorio, un argumento un poco más amplio. Y sobre los 4 años hay una sustitución plena de objetos y hay una gran planificación. Acá ya empieza el juego colaborativo, donde empiezan a jugar con otros niños. Ya recuerden que acá en esta primera etapa son juegos individuales. Después acá en esta segunda etapa, entre los 2 años y antes de los 4, ya empezamos con juegos en paralelo, y sobre los 4, desde los 4 en adelante, empezamos con juegos colaborativos. Acá ya utilizan escenarios más complejos, pueden cambiar de roles, ya si están jugando con otros niños pueden ir intercambiando estos roles y pueden también asignarse roles, y ya tienen un repertorio, un argumento mucho más grande. Bueno, la importancia de los juegos, del juego simbólico, esta simbología que se le da a las cosas, favorece mucho la imaginación, la creatividad, el comportamiento social, el poder entender la realidad desde un punto de vista de un niño, y también desarrollar el lenguaje, ya que como cuando ustedes van a poder observar después a estos niños, cuando están jugando a través de este tipo de juegos, hablan mucho a su modo, pero hablan mucho y son capaces de transmitir un mensaje. Y por supuesto, y ya se los dije, mientras más experiencias tenga el niño, también va a ser mucho mayor su repertorio para poder simularlo. Ahora vamos a pasar al juego de reglas, que se desarrolla entre los 6 a los 7 años. Bueno, estos juegos de reglas, al igual que todos los otros, como les he dicho, se van sobreponiendo y van avanzando y se van perfeccionando. Este juego de reglas comienza mucho antes, ya de una manera más rudimentaria, por así decirlo, pero empieza antes de que aparezcan estas operaciones más concretas, y ya se observan cuando se desarrolla el juego simbólico, sobre todo cuando se comienza nosotros a los 4 años a desarrollarse entre pares. Este juego puede ser mediado o no por adultos, el juego de reglas, ¿ya? Cuando pensamos en juego de reglas, por lo general pensamos al dominó, pensamos en juego de naipes, ¿ya? Pero hay muchos otros juegos de reglas que tienen los niños, por ejemplo, la escondida, la matanza o los países, que son algunos de los ejemplos que se me ocurren en este momento. El juego de reglas es también muy importante, al igual que todos, ¿no es cierto?, porque enseña a los niños a ganar o a perder. Por lo tanto, también genera o desarrolla la tolerancia a la frustración.
Tiene elementos socializadores, ya que hay que respetar a los compañeros, hay que entender a los compañeros, hay que respetar turnos, hay reglas, ¿no es cierto? También hay opiniones, ¿ya? Y hay que poder transar, ¿no es cierto?, entre los compañeros del juego. Hay una diferencia entre los niños pequeños y los niños mayores. Los niños pequeños para ellos ganar es volver a empezar, ¿ya? Ganan y vuelven a empezar el juego. En cambio, en los niños mayores, ganar es una actividad organizada. Se ponen de acuerdo, hacen grupos, hacen planes, ¿ya? Etcétera. Estos juegos favorecen el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención, la reflexión, ¿ya? Y son, como digo, pueden ser mediados o no para adultos. Va a depender del grado de madurez del grupo. ¿Cómo evolucionan estos juegos de reglas? Evolucionan de la siguiente manera. Antes de los 2 años, la actividad es individual, por lo tanto, los niños tienen sus propias reglas, ¿ya? Entre los 2 y los 5 años reciben la regla de otro, ya puede ser principalmente por un adulto que les dice cómo tiene que ser este juego, ¿ya? O puede ser un niño más grande. Y a partir de los 6 o 7 años, ya los niños juegan unos contra otros, por lo general se forman equipos, ¿no es cierto?, que van a competir, pero también existe una conciencia de las reglas, es decir, los niños instauran sus reglas. Si vienen de otro grupo o se conocen por primera vez, los niños puede ser que se expliquen las reglas o las vayan corrigiendo, porque por lo general los niños cuando realizan este tipo de juegos de reglas, las reglas no se modifican, se juegan con las reglas que tienen, ¿ya? Y se pudiese cambiar una regla, pero tienen que estar en acuerdo todos los participantes. Yo ahora, para terminar la clase, después de haber hablado todo esto, que lo vamos a seguir hablando, les invito a reflexionar en familia para que recuerden cuáles eran sus juegos funcionales o sensorimotrices o de ejercicios que tenían en la infancia, antes de los 2 años. Después que recuerden cuáles eran los juegos en su etapa simbólica. Ya recuerden que está entre los 2 y los 6 años aproximadamente, ya qué era lo que jugaban ustedes. Y también me gustaría que recordaran qué juego de reglas era lo que utilizaban y cuáles fueron sus experiencias. ¿Ya? Bueno, un abrazo, nos vemos en la clase.